Bueno, como a mí me ha sido designado, yo voy a hablar acerca de los fundamentos y principios del derecho penal, pero específicamente a una introducción a la teoría penal, ¿no? Sobre todo a la teoría del delito. ¿Por qué? Porque dentro de la teoría del delito es una base fundamental para cualquier persona que quiera litigar o litigue en materia penal, ya que es la base dogmática en la que se resuelven los casos, tanto por los juzgadores y tanto por los agentes fiscales al momento de realizar su acusación o su formulación de cargos. En ese sentido, antes de continuar, quisiera primero, como ya hemos agradecido al ponente, hemos agradecido a los líderes, personas que están organizando este evento, a las personas que me invitaron. Sin embargo, yo quisiera agradecer más también a las personas que se dieron el tiempo para poder estar en este curso y también a las personas que después puedan escuchar este mismo curso en la respectiva grabación. Cuando yo ingresé a la universidad siempre me hacían una pregunta y esa pregunta creo que le hicieron a muchas personas que estudiamos derecho, ¿no? Nos dicen, ¿por qué estudiaron derecho? Ya nos decían, cada una de las personas daba su explicación, daban que yo quiero hacer justicia, que yo quiero defender víctimas de delitos sexuales, o también algunas personas se sinceraban y decían que querían llegar a tener cierta situación socioeconómica o ganar dinero de su profesión, que también es un motivo loable mientras no hagan daño a nadie. Sin embargo, yo siempre digo lo siguiente. Cualquiera de las motivaciones que una persona tiene para estudiar derecho, ser abogado, litigante o ejercer su profesión, cualquiera de los sueños que tengan, ya sea defender a personas de las injusticias, ser abogado pro bono, defensas de delitos sexuales, o como les digo, ganar dinero o poder ejercer su profesión de manera digna y poder tener una situación socioeconómica mejor a la que cuando comenzaron a estudiar derecho, la única forma para hacer eso es siendo el número uno. No existe otra forma. Esa es la única forma que podemos nosotros cumplir nuestros sueños o nuestros objetivos que nos planteamos al momento de estudiar derecho o al momento de querer litigar ya como abogados profesionales. Pero ser el primero no significa compararme con el abogado de al lado o el abogado de al frente. Ser primero significa es que todos los días nosotros nos motivemos a estudiar, a mejorar como personas y ser mejores profesionales. En ese sentido, yo agradezco y felicito a las personas que se han tomado el tiempo para inscribirse en este curso Express, y también el tiempo para poder escucharme a mí y también eh, las personas que puedan escuchar la grabación a posterior. Dentro de la teoría del delito, les voy a ser muy sincero, y aquí hay abogados que litigan en materia penal. Si tú quieres ser un abogado en materia penal que destaque o quieres hacer una buena defensa penal, tienen que tener como norte la teoría del delito, ¿ya? Porque la teoría del delito es la base de cualquier acusación, es la base de cualquier defensa. Y yo apuesto que dentro de los abogados litigantes que yo conozco y que son muchos abogados litigantes en materia penal, creería que el 20 al 30% conocen realmente teoría del delito. La mayoría son, como los dice otro tipo de, o mejor dicho, otros ponentes o otros juristas ecuatorianos, son litigantes mecánicos. ¿Por qué? Porque bien, ya saben qué decir un alegato, ya saben cómo practicar una prueba, pero no saben la raíz de por qué es esa prueba o por qué es esa acusación o qué elemento dogmático penal quiero yo defender o poder demostrar que está justificado o que no existe de plano y que la acusación no puede ser viada por el agente fiscal o a su vez no tener una sentencia condenatoria por parte de un juzgador o un tribunal de garantías penales. En ese sentido, yo creería que aprendiendo teoría del delito de una manera superflua, no a fondo, nosotros seríamos un 70% mejores abogados que cualquier otros abogados que existen dentro del mundo jurídico que litigan en materia penal. Y lo digo muy convencido porque yo he estado en audiencias en donde lamentablemente abogados ganan, pero no saben por qué ganaron, o pierden y no saben por qué perdieron, ya que desconocen la teoría del delito. Entonces, la teoría del delito yo considero, y les vuelvo a mencionar, que es la base fundamental para cualquier abogado que quisiera o ejerce en materia penal y quiere pasar de un abogado mecánica a un abogado científico o a un litigante a carta cabal. En ese sentido, y en materia, nosotros vamos a establecer primero qué es el delito, ¿ya? Para un concepto didáctico y que muchas personas creen que es un delito, lo relacionan con el tipo penal. Por ejemplo, delito es una estafa, dicen, o delito es un robo, pero no es realmente un delito.
Desde una concepción didáctica, claro, para nosotros entender por lo menos una base de qué significa el delito, podríamos mencionar que el delito es una estafa, el delito es un hurto. Pero más adelante nosotros sabremos la diferencia entre un delito y un tipo penal. Asimismo, un concepto del delito dogmático es la fórmula que yo explico aquí. La A de acción, más típico, más antijurídico, más culpable. ¿Qué es el delito? Es un acto típico, antijurídico y culpable. En ese sentido, cada una de estas garantías, o mejor dicho, eh, fases dogmáticas que tienen que ser evaluadas por parte del juzgador o por parte de un fiscal o a su vez del abogado defensor, tiene que cumplirse para que pueda existir un delito. Si no existe una de estas categorías dogmáticas de los del delito, no podría hablarse como que existiera un delito. Entonces, desde ya vamos partiendo de la diferencia entre un tipo penal, como les decía, un concepto didáctico de qué es el delito y realmente qué es un delito desde la dogmática penal, un acto típico, antijurídico y culpable. Ahora bien, desde un concepto legalista, nosotros podemos encontrar el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, que en su parte pertinente nos menciona. Infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código. ¿Qué quiere decir esto? Que el Código Orgánico Integral Penal ya recoge, por así decirlo, una conceptualización dogmática de lo que es el delito. Pues bien, ahora tendremos que hablar de la primera categoría dogmática, que es la conducta. Primero, la conducta se divide en dos, en la acción y la omisión. Pero para entender realmente qué es la acción desde una perspectiva dogmática penal, nosotros tenemos que entender que una acción tiene que estar interpretada o correlacionada con una norma penal. ¿Por qué? Porque no todo acción o no todo hecho, por así decirlo, le importa el derecho penal, le importa las acciones penalmente relevantes. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que yo arrojo un libro y esa es la acción, arrojar un libro. Pero eso sería una acción dentro de la categoría dogmática, pues no. Lo que sí podría ser una acción dentro de la categoría dogmática es robar, es hurtar, es estafar, es matar. Ese tipo de acciones le interesa al derecho penal y de esa forma se establece la primera forma de acción, mejor dicho, la primera forma de conducta, que es la acción. Como les decía, en estricto sentido, acción es todo, ¿no? El hablar, eso es una acción. El acomodarme los lentes es una acción, pero no puede ser relevante para el derecho penal. Asimismo, dentro de las formas de conducta tenemos la omisión, que se refiere a la no verificación de una determinada conducta por lo que se considera que se realiza una omisión cuando se omite una acción. No significa pasividad. Pasividad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si queremos litigar en materia penal, tenemos que sacarnos el chip de la cabeza de que la omisión es quedarse estáticos, no hacer nada. Realmente la omisión es realizar un acto diferente al que teníamos que realizar o al que debíamos realizar. O mejor dicho, una ejecución de una Sí, distinta. Dayana también dijo, sí. Entonces, dijo que tenía- ¿Alguien prendido el audio? ¿Podrían apagarlo, por favor? Gracias. En ese sentido, dentro de la omisión también la vemos que se dividen en dos, la omisión propia o pura, que se encuentra directamente en el tipo penal. Y claro, por ejemplo, es los profesionales de la salud. Nosotros tenemos un tipo penal muy específico en donde, a modo de ejemplo, podríamos reconocer o dilucidar lo que es realmente una omisión pura, propia o pura. Porque, por ejemplo, el artículo 276 nos dice omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. La persona que en razón de profesión, cargo o oficio en los ámbitos de educación, salud, de recreación religiosa, deportiva o cultural, conozca de hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o delitos contra la integridad física, psicológica, sexual y reproductiva o muerte violenta de una persona y no denuncie el hecho. Aquí está lo principal. La omisión que se haría aquí es el no denunciar este hecho. Y para que sea una omisión propia o pura, como les mencionaba, tiene que encontrarse directamente relacionada con el tipo penal. Tiene que decir el tipo penal. O sea, el tipo penal va a ser muy claro en decir que el que omita o el que no haga dicha acción.
En ese sentido, nosotros como a modo de ejemplo tenemos el artículo 276 que me permití citar. Ejemplo, yo soy un médico y llega una señorita con claros ejemplos de que ha sido ultrajada sexualmente, pero ella me dice que no, que tal vez se ha caído o cualquier otra razón. Yo como médico estoy obligado a ¿qué? A llamar en ese momento a la policía y poner en conocimiento de que este hecho sucedido o que existe posiblemente una víctima de carácter sexual. Si no lo hago, ¿qué sucede? Omito la acción de denunciar. Es decir, no es que yo me quedo quieto, estático. Yo omito la acción de realizar la denuncia. Por eso les decía, tenemos que quitarnos el chip de que la omisión es quedarse quieto. No, la omisión es hacer algo diferente o no ejecutar lo que debíamos realizar. Ahora bien, esta omisión propia o pura es muy fácil de identificar. Como les decía, se encuentra dentro del tipo penal. Ahora, la omisión impropia. Este es cuando una persona deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Es decir, este, en primer lugar, se diferencia de la omisión propia o pura. ¿Por qué? Porque no la van a encontrar en el tipo penal. El tipo penal no va a decir la persona que no haga, la persona que no denuncie, por ejemplo. No va a existir, ¿ya? Esto, su segundo elemento, mejor dicho, es la posición de garante. Es decir, que el bien jurídico protegido, vida, integridad de una persona, esté relacionada a lo que yo deba hacer. Yo debo proteger ese bien jurídico. Y a modo de ejemplo, puedo poner, por ejemplo, un caso de una madre irresponsable. Digamos que María tiene un hijo, ¿no? María tiene un hijo y es una persona que tuvo un hijo a temprana edad, tiene 20 años, ¿ya? Entonces ella a los 22 años, ya recuperada de dar a luz, quiere salir a fiesta, pero lamentablemente ella no cuenta con nadie que le ayude, ni tampoco cuenta con su mamá, su papá, o peor aún, tiene la posibilidad económica de pagar una niñera. Y María decide irse al Infinity. Se va al Infinity, ella a las 8 de la noche y le deja durmiendo a su hijo. Entonces, ella confiada de que su hijo va a estar toda la noche dormido, se va al Infinity. En el Infinity, digamos que ella se pasó de copas, tomó demasiado, se emborrachó y a la final aparece un día y medio después. Cuando ella llega a su casa, oh sorpresa, se encuentra con que su hijo está muerto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría ser que ha vomitado y se ha ahogado con su propio vómito. En ese caso, como la madre se encontraba en posición de garante, es decir, ella era la encargada de la vida y la integridad de este niño y no lo hizo, cometió una omisión impropia, ¿por qué delito ella podría ser juzgada? Podría ser juzgada por un delito de homicidio. ¿Por qué? Porque por esto mismo, la omisión impropia no se encuentra dentro del tipo penal, ya que lo único que tiene que correlacionarse o verificarse es que se encuentre en una posición de garante. Ese es un claro ejemplo que siempre utilizan los teóricos para dar a conocer lo que es la omisión impropia. Entonces, las dos inferencias principales, creo yo, y para identificar una omisión propia a una omisión impropia es primero que la omisión propia siempre va a estar en el tipo penal y la omisión impropia no. Y segundo, que para que exista la omisión impropia o a una persona se la pueda sentenciar por una omisión impropia, debe estar relacionada su posición de garante con el bien jurídico afectado. En este caso, mamá e hijo, bien jurídico protegido, vida e integridad. Continuando con la exposición, la otro tema que es importante en este momento y para que tenga correlación con las diferentes categorías dogmáticas que vamos a estudiar es el intercrímenes, el camino del delito. Que se entienda bien, ¿no? Intercrímenes, no es intercrímenes, sino intercrímenes. ¿Ya? ¿Qué es el intercrímenes? Es el camino del delito. Todo lo que ocurre desde que la idea delictiva nace en la mente de una persona hasta su ejecución y su consumación. Esto para un penalista es muy importante saber. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar cuando no hay un delito o cuando no hay una acción penalmente relevante, cuando sí existió una acción penalmente relevante, pero únicamente llegó a una consumación, por así decirlo, tentativa, y cuando realmente ya existió un delito. ¿Ya? El intercrímine se divide en dos fases. La fase interna es aquella en que la idea de delinquir nace en la mente del sujeto, quien pasa por un proceso de ideación, deliberación y resolución.
¿Cuál es la característica principal de la fase interna? No es punible. ¿Qué quiere decir la fase interna? Para poner un ejemplo, digamos que, para ya no poner a las mujeres, digamos un caso de un hombre, ¿ya? Juan está casado con Luciana, ¿ya? Entonces Juan por las noches, él piensa que Luciana le es infiel con el vecino y a él le entra tantos celos, pero tantos celos que se imagina cómo puede asesinar a su vecino. Se lo imagina comprando una pistola, se lo imagina disparándole en la cabeza, se lo imagina acechándole cuando él llegue de su trabajo, pero todos estos pensamientos, por así decirlo, se quedan únicamente en su mente. Es decir, no exterioriza esa acción o esa conducta, por lo cual no es punible. No podemos nosotros sancionar a las personas por pensamientos delictivos. Y a todos nos ha pasado, digamos, conduciendo, no. Nosotros pensamos, estoy atrasado, me quiero pasar el semáforo rojo. Al final no lo hacemos. Entonces, esa es la fase interna, es la fase en donde se mentaliza que se va a cometer un delito y no es punible. Ahora pasamos a la fase externa, que también tiene diferentes tipos de fases, o bueno, subfases dentro de esto. Dentro de la fase externa tenemos que los actos externos representan la manifestación exterior de la voluntad personal y únicamente los actos de la fase externa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo pensaba ya lo exteriorizo. Es decir, ya no solo me quedo en pensar que voy a matar al vecino, sino que ya intento realizar dicha ejecución o conducta delictual. Dentro de las subfases de esta fase interna tenemos, por ejemplo, la primera, resoluciones manifiestas. Dentro de la dogmática y algunos teóricos establecen que las resoluciones manifiestas aún se encuentran dentro de la fase interna. ¿Por qué? Porque tampoco es punible, ¿ya? Las resoluciones manifiestas es pensar en voz alta. Yo ya dejo de pensar y lo digo, mañana voy a matar a mi vecino. O le cuento a mi amigo, oye, mañana voy a matar a mi vecino. Todas estas exteriorizaciones de la fase interna, por así decirlo, no son punibles porque no existe un tipo penal que se establezca que una persona, por decir que va a matar a otra, puede ser sancionada. O más aún, pensar en voz alta, yo estar solo y decir mañana voy a matar al vecino. Hasta este punto no existiría una sanción de carácter penal. Y como les decía, algunos teóricos consideran que las resoluciones manifiestas deben estar dentro de la fase interna. Pero a efectos de didácticos, yo la puse en la fase externa, que es la mayoría de dogmáticos la consideran así. Ahora bien, dentro de la fase externa tenemos otra subfase, que es los actos preparatorios. Los actos preparatorios son la exteriorización materializada en actos que sirven para ejecutar el delito tal cual fue ideada y manifestada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo pienso que lo voy a matar al vecino, ya no solo le digo a mi amigo que le voy a matar a mi vecino, voy y compro la pistola con la cual voy a disparar a mi vecino, voy e investigo cuál es el horario que tiene mi vecino de entrada o de salida para que pueda asesinarlo, por así decirlo, en el ejemplo que yo los ponía. Es decir, ya manifiesta. Dentro de estos actos preparatorios pueden ser punibles. Por ejemplo, bueno, pueden ser punibles de manera individual. Digamos, yo quiero asesinar a mi vecino, no. Entonces voy y compro la pistola. No me van a sancionar a mí por querer asesinar a mi vecino. A mí me van a sancionar, ¿por qué? Porque ya exterioricé el comprar una pistola y existe un tipo penal para exactamente esa acción, tener una arma de fuego sin la autorización. Entonces, esto ya es punible, ¿no? Tenemos, inclusive, existen otros tipos penales que son tan específicos y se litigan dentro de esta fase, que es, por ejemplo, la asociación ilícita. La asociación ilícita nos dicen que son el conglomerado o el concierto para delinquir. ¿Qué quiere decir esto? Que ya me reúno en un grupo de personas y ya planeamos cometer delitos. Ya tenemos un horario, tenemos una base en donde nos reunimos, ya cumplimos ciertos códigos como organización delictual. Estos actos preparatorios ya son sancionados. Existe un tipo penal. Pero todavía no lo mato a mi vecino. Todavía a mí no me podrían, por ejemplo, culpar por asesinato. Aún sigo en los actos preparatorios. Entonces nosotros tendremos la última subfase, que es la fase de ejecución. Es la acción u omisión típica, es decir, es la ejecución de la conducta que se encuentra sancionada por la ley o es la realización del verbo rector del tipo penal.
Yo pensaba que iba a matar a mi vecino, exterioricé o conté a mi mejor amigo que iba a matar a mi vecino. Después de eso, fui y compré un arma de fuego para matar a mi vecino. Analicé en qué horario de salida y entrada lo hacía mi vecino. La pistola, la cogí, la apunté y jalé el gatillo, disparándole a mi vecino. En ese momento ya existe una fase de ejecución, es decir, ya cometo el verbo rector del tipo penal, matar. En ese sentido, a todas luces ya sería una acción exteriorizada y sancionada dentro de la legislación. ¿Por qué? Porque exterioricé una mentalidad delictual. Esta es el intercrimen, es un camino del delito, desde la fase intelectual de un criminal hasta la fase de exteriorización de este pensamiento criminal afectando un bien jurídico de otra persona o de otra víctima, por así decirlo. Ahora bien, dentro de la ejecución de este acto delictual, puede ser que no se pueda establecer el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, yo quería matar a mi vecino, exterioricé mejor dicho, pensé en voz alta que quería matar al vecino, hice actos preparatorios comprando la pistola para matar a mi vecino, analizándolo a mi vecino, y al final ejecuté, disparé, jalé el gatillo y le disparé a mi vecino. Pero, oh, sorpresa, no murió mi vecino, ¿ya? En ese caso, nosotros tendríamos otra institución jurídico-procesal o procesal penal, que es la tentativa. Consiste en dar principio a la ejecución del delito. Esto es principio y no final, porque yo estoy convencido que lo quiero matar, por eso le disparo, pero el resultado no está en mis manos, puede salvarse. Asimismo, dentro del artículo 28, nosotros nos establece el Código Orgánico Integral Penal que la tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización. Yo quise realizar un asesinato, pero no se dio, no murió, se salvó en último momento. Dentro de la tentativa, dogmáticamente se establece dos tipos de tentativa, por así decir, la tentativa idónea y la tentativa inidónea, ¿ya? Dentro de estas tentativas, si nosotros hacemos un análisis, un símil, nos daremos cuenta que dentro del derecho positivo penal en el Ecuador solo se reconoce la tentativa idónea, o a su vez, solo este tipo de tentativa está positivizada dentro de nuestro mundo jurídico. ¿Qué nos dice la tentativa idónea? Es la tentativa que consiste en actos que deberían producir el resultado deseado a través del acto ejecutivo. Este deberían, nuevamente les vuelvo a repetir, es porque yo quise realizar el acto delictual, pero al final no se pudo o no se realizó por acción, por algún elemento externo de mí. En ese sentido, aquí es muy importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Es idóneo? Si yo compro una pistola, le apunto a mi vecino en la cabeza y disparo, ¿eso no es idóneo para matar a una persona? Claro que sí. Bajo todas las luces es idóneo y estableceríamos una tentativa idónea, ¿ya? Dentro de este, por ejemplo, un caso que es muy famoso es el del futbolista Salvador Cabañas. Él en una discoteca tuvo una riña con unas personas que pertenecían a un grupo delictual de ese país y le dispararon justo en la cabeza, pero por cosas de la vida y sobre todo por cosas de Dios, no se murió. En ese caso existiría una tentativa idónea y la cual es sancionada. Asimismo, dogmáticamente tenemos la otra tipo de tentativa, que es la tentativa inidónea. La falta de resultado que tiene las características de una acción con la imposibilidad para producirlo. Aquí también entra en esta conceptualización el delito imposible. ¿Por qué? Porque si bien la tentativa idónea o la tentativa que establece el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal nos dice que estos actos deben ser idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de este tipo penal. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Se podría
dar muerte a un cadáver. Pues no se podría producir este resultado, a pesar de que yo quiera o no, o mejor dicho, quiera que esta persona muera. Yo la disparo, pero no me doy cuenta que ella está muerta. Entonces, en ese sentido, yo no tendría una responsabilidad penal porque es una tentativa inidónea. Aunque mis actos tengan o son conducentes inequívocamente a la realización del resultado asesinato o dar muerte, porque el sujeto o la víctima ya está muerta, sería imposible hacerlo. Entonces, existiría una tentativa inidónea. Pues bien, una vez establecido lo que es la conducta y el intercrímenes como de manera de contexto, nosotros tenemos que establecer que la conducta también tiene formas de exclusión. Es decir, que si bien puedo realizar una conducta delictual, la misma sea excluida y no responda penalmente. Y nosotros nos establece tres causas de exclusión de la conducta. La primera es la fuerza irresistible, la siguiente es movimiento reflejo y la tercera es estado de plena inconsciencia, ¿no? La fuerza irresistible, constreñimiento físico ejercido sobre una persona de tal forma que quien actúa no lo hace por voluntad propia. En este sentido, hay una palabra muy importante, físico. ¿Por qué? Porque el estreñimiento físico, el constreñimiento físico, por así decirlo, se basa en un movimiento corporal que anula mi voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Un claro ejemplo de lo que sucede. Digamos que existen dos personas del Colegio San Francisco de aquí de Ibarra, ¿ya? Entonces, dos jóvenes en un grupo de, o mejor dicho, los dos están caminando por la Bolívar. Entonces, entre ellos empiezan a empujarse, a molestarse, y uno de ellos no mide la consecuencia y empuja al segundo, y este segundo, por el efecto rebote de empujarlo, empuja a un tercero, y este tercero cae a una calle principal y llega un vehículo y lo mata. Muere instantáneamente. En ese sentido, la segunda persona, al ser un elemento, o mejor dicho, un objeto físico, el cuerpo físico, que no tenía voluntad por el empujón que le dio su amigo, no podría responder penalmente. Lo está empujando. Él no quería realizar esa acción. Lo hizo, sí, pero ¿por qué? Porque estaba anulada físicamente. No podía evitar que me empujaran, por así, o evitar de que yo hubiera querido que esa persona muera. Esa es una forma de exclusión de la conducta. Tenemos la otra forma de exclusión de la conducta, que es el movimiento reflejo. Son los movimientos corporales en los que la excitación de los nervios motores de la persona no se encuentran bajo el influjo anímico, sino que los movimientos corporales son desencadenados por un estímulo fisiológico. Aquí es la segunda palabra clave en este tipo de exclusión de la conducta, es estímulo fisiológico. Y uno de los ejemplos que nos ponen muy claramente los dogmáticos o los teóricos dentro del derecho penal parte general es, por ejemplo, digamos que existe una persona, una señorita que es bastante nerviosa, ella se asusta con facilidad y en esos sustos, digamos que se encuentra en su casa. Llega su enamorado, golpea la puerta y no aparece. Ella, como estaba cocinando, tiene un cuchillo en sus manos. Saca la cabeza para ver quién es, inocentemente, y él le asusta. Y por el susto, ella le apuñala en el cuello y fallece. En ese sentido, existiría un movimiento reflejo. ¿Por qué? Porque este agente externo de asustarle anuló su estímulo, mejor dicho, o desencadenó un estímulo fisiológico. ¿Qué hizo eso? Hizo un movimiento reflejo. No quiso realizarlo, simplemente pasó. En ese sentido, no podría responder penalmente. Claro que algunos abogados me dirán, pero doctor, yo jamás he tenido un caso, y es verdad, pero a efectos didácticos se puede establecer de la siguiente manera. En ese sentido, también existiría otro problema, lo probatorio. ¿Cómo probamos eso, no? Pero como les decía, esto al ser una clase teórica, tenemos que establecerle mediante ejemplos por más complejos o imposibles de ver en la vida práctica. La tercera forma de exclusión de la conducta es el estado de plena inconsciencia, la condición psicológica momentánea en que el autor está desprovista de capacidad psíquica, la acción personal imposibilita la expresión de la voluntad en el mundo exterior.
Aquí hay muy importante una palabra clave, que es momentánea. Por qué es clave esta palabra? Porque más adelante nosotros vamos a ver las causas de exclusión de la culpabilidad, por así decirlo, en donde ya existe algo muy parecido, pero no es momentánea. Momentánea podría ser, digamos, que una persona esté conduciendo, bajando de San Antonio, justo por esa bajada empinada, y le da un paro cardíaco o empieza a dar un derrame. En ese sentido, es un estado de plena inconsciencia y lamentablemente por dejar de conducir el vehículo, arrolla a un niño y lo mata. En ese sentido, al ser una condición psicológica momentánea, ¿por qué? Porque él perdió las luces, se desmayó en ese ataque de corazón, cometió ese delito, pero no voluntariamente la persona tenía la intención o la conducta de realizar eso, de atropellar a un niño de manera consciente. Ahora bien, dentro de las categorías dogmáticas, como les había mencionado, existe otra categoría dogmática muy importante, que es la tipicidad. La tipicidad no es lo mismo que los tipos penales, ¿ya? La tipicidad es un elemento esencial de la teoría del delito que establece la subsumibilidad de la conducta en un tipo penal. ¿Qué quiere decir? Tengo un hecho aislado, tengo una persona realizando un hecho y lo subsumo o lo comparo con un tipo penal para ver si encaja perfectamente. Si encaja perfectamente, nosotros tenemos lo que es la tipicidad. Pero este encaje ya lo vamos a ver a posterior con los diferentes elementos que existen dentro del tipo penal. Ahora, ¿qué es el tipo penal? El artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal nos establece que los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los tipos penales nos dicen qué es un delito, o qué es la estafa, o qué realmente es el robo, qué realmente es una violación, qué realmente es un acoso sexual. Nos describe qué es la conducta que el legislador sanciona por realizar este tipo de hechos delictuales. Ahora, dentro del tipo penal nos establecen diferentes elementos del tipo penal, que son como desmenuzar, por así decirlo, el tipo penal y establecer si los hechos que nos ponen a modo de ejemplo o a modo de caso práctico, siendo ya abogados en libre ejercicio, se subsumen o no a un tipo penal. Dentro de los elementos del tipo penal tenemos el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es lo que la norma o el tipo penal protege, por así decirlo, el derecho que protege, o bueno, no es el derecho, es literalmente el bien jurídico protegido. Ejemplo, dentro del homicidio, ¿cuál es el bien jurídico protegido? No es el bien jurídico protegido no matar, el bien jurídico protegido es la vida. En un delito de lesiones, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La integridad física. En un delito de estafa, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La propiedad. En ese sentido, eso es el bien jurídico protegido y es uno de los fundamentos que tiene el tipo penal y nosotros como abogados o estudiantes de derecho, cuando ya ejerzamos, tenemos que tener muy claro estos tipos, o mejor dicho, estos elementos del tipo penal. Por estas cuestiones se ganan o se pierden juicios. Otro de los elementos del tipo penal es el verbo rector. El verbo rector, como su palabra mismo lo dice, verbo, realizar una acción. Por ejemplo, en un homicidio, ¿cuál es el verbo rector? Matar. En un asesinato, ¿cuál es el verbo rector? Asesinar. O, por ejemplo, en otros tipos de descripciones, digamos, en un robo con fuerza, y existe un verbo rector, por ejemplo, robar, sí, con otros elementos objetivos descriptivos del tipo penal, que ya los vamos a ver más adelante. El elemento objetivo. El elemento objetivo contiene los elementos normativos, descriptivos del tipo penal, es decir, el cómo se ejecuta un verbo rector o qué se necesita para que el tipo penal se configure pese a que el verbo rector fue ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? Que objetivamente podemos establecer qué realmente es un homicidio, qué realmente es una estafa, qué realmente es un peculado, qué realmente es un homicidio. En ese sentido, como ejemplo práctico, yo menciono, digamos, el hurto, el robo y estafa, que los tres tipos penales tienen como bien jurídico protegido la propiedad, pero sus verbos rectores y sus elementos descriptivos varían, mejor dicho, su elemento descriptivo varía radicalmente. En el hurto, ¿cuál es el hurto? Apoderarse de cosa ajena.
¿Cuál es la diferencia del hurto y el robo? Que no existe violencia. Los famosos carteristas. Estamos caminando por el mercado, yo no me doy cuenta y me sustrajeron mi teléfono. Jamás me pegaron o jamás de alguna forma dañaron algo de mi propiedad para poder llegar a este bien mueble como un teléfono. Ahí existe hurto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el hurto y el robo o el robo y el hurto? Es que el robo se necesita, ya sea fuerza en las cosas o violencia en las personas. Ya no llego yo a querer sustraer un teléfono sin que la otra persona se dé cuenta, sino que yo ya tengo una pistola, ya la amenazo con la pistola para que él me entregue su teléfono, o a su vez, yo ya lo acuchillo para que me dé su teléfono. En ese sentido, ya existe un elemento objetivo que es realizar con violencia o con fuerza. Yo quiero robarme un teléfono que está dentro de un carro y por robarme falseo la chapa del vehículo. Eso ya existiría un delito de robo con fuerza. La diferencia. Y ahora la diferencia con la estafa, que la estafa no es que te sustraen un bien mueble sin que tú te des cuenta, o te amenazan mediante la violencia, o utilizan la fuerza en las cosas para sustraerse un bien mueble, sino que ellos lo hacen mediante los engaños o un ardid. ¿Qué quiere decir esto? Engaño a mi víctima. Yo le propongo cierto negocio jurídico y ese negocio jurídico jamás existió. O, por ejemplo, puede existir que le solicite cierta cantidad de dinero y al final jamás envíe nada por las compras por internet. Entonces, por ahí puede existir un delito de estafa. Pero lo principal aquí es que comprendan la diferencia y sobre todo para qué nos sirve el elemento objetivo del tipo penal. Para esto, para saber diferenciar cuándo es un hurto, cuándo es un robo, cuándo es una estafa. Eso es muy importante. Dentro de la práctica, lamentablemente, a veces los fiscales, por inflar sus acusaciones, yo he tenido casos que a todas luces va a ser un robo con fuerza, quieren formular cargos o quieren imputar por un robo con violencia, que es más sancionado. Bueno, con la anterior reforma será con una mayor sanción que un robo con fuerza. O a su vez, a todas luces es un hurto, pero yo le formulo cargos por robo, solo por pedirle prisión preventiva. Entonces, en ese sentido, nos sirve para esto. A nosotros como abogados litigantes para establecer una defensa, a los fiscales para dislucidar su acusación o establecer por cuál de los tipos penales voy a poder acusar, o a los jueces para saber si realmente existió o no existió esta conducta delictual. Dentro de otro de los elementos del tipo penal están los elementos subjetivos. Dentro de los elementos subjetivos, nosotros tenemos el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? Yo cuando estaba en la universidad y que ya es un concepto superado, nos decían que el dolo es el designio de causar daño. Y se encontraba antes de las reformas que existieron al Código Integral Penal, en el artículo 26, decía eso, el dolo es el designio de causar daño. Sin embargo, primero era una explicación conceptualizada muy vaga, ya que no nos decía nada en realidad. Y más aún como establece el Código Orgánico Integral dentro de sus categorías dogmáticas, no nos decía absolutamente nada. Ahora, con las últimas reformas que existieron, bueno, no las últimas, con las reformas que existieron al Código Orgánico Integral Penal, se estableció que el dolo, o mejor dicho, una persona actúa con dolo, la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Dos palabras principales. Conocer y querer. Y yo conozco que en mi mochila estoy llevando 1 kilo de cocaína. Y conozco que el hecho de coger una flota imbabura hasta Guayaquil, ya estoy cometiendo un acto delictual. Conozco que es eso. Y aparte de que conozco, lo hago voluntariamente. Lo quiero hacer por ganar dinero. En ese sentido, ya existiría el dolo. Otro de los elementos subjetivos es la culpa. A efectos didácticos, la culpa, como saben decir, sin querer queriendo. Así lo dicen. Pero conceptualizado es, de conformidad al artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal, es actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le correspondía produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentre tipificada como infracción en este código. Por ejemplo, aquí tenemos las infracciones penales de tránsito. Ya, como saben decir, nadie sale a matar.
Nadie coge un vehículo y asesina a una persona, sino que son accidentes. Pero estos accidentes tienen algún tipo de fundamento o se originó por algo, tal vez por negligencia en el conductor hizo un movimiento imprudente o de plano no sabía conducir. En ese sentido, claro que la persona o el sujeto activo no quería realizar este tipo de acción, pero su negligencia, su imprudencia, su impericia, no o mejor dicho, fue el canal que dio como resultado que una persona fallezca mediante un accidente de tránsito y tiene que ser punible, ¿no? Entonces, tiene que ser punible. Otra cuestión muy importante dentro de este elemento subjetivo de la culpa es que bajo el principio de legalidad, todas las infracciones culposas tienen que estar tipificadas como tal. Ejemplo, existe el homicidio culposo, existen las lesiones culposas, pero otras no existen. Por ejemplo, no existe la estafa culposa, el robo culposo. Entonces, si digamos, porque esto es algo también muy importante, el dolo no se presume, el dolo se prueba. Repito, el dolo no se presume, el dolo se prueba. ¿Por qué? Porque a los fiscales les encanta presumir el dolo. No tienen ni un elemento de convicción, no tienen ninguna prueba, pero ya dicen, o mejor dicho, afirman que el sujeto activo conocía y quería realizar el tipo penal. Dentro de este tema es muy importante mencionar lo siguiente, que si una persona, digamos, en el mismo caso de tráfico de drogas, ahora cambiando un poco, digamos que es una persona, un taxista, y quiere realizar un flete, y le dicen que, ¿sabe qué? ¿Cómo es este flete de aquí de Ibarra a Quito? Irme llevando estas bolsas, es una ropa vieja. El señor coge, lo mete en su maletero, sin saber que realmente lo que está llevando es cocaína, 2 kilos de cocaína exactamente. Entonces, justo por Guayabamba le paran los policías a hacer una requisa de rutina dentro de un operativo fijo. ¿Qué es lo que sucede? Ellos abren la maleta y encuentran la cocaína. Lo primero que dicen, el taxista estaba traficando. Vamos a juicio. ¿Y qué tiene que demostrar fiscalía? Tiene que demostrar eso, que conocía que el señor estaba realizando el tipo penal de tráfico ilícito de sustancias. ¿Cómo debe realizarlo? ¿Cómo debe demostrarlo? Es tarea de fiscalía. Fiscalía tiene que ver cómo, ejemplo, tal vez en un teléfono que al momento de la detención pudieron tener los policías y que después en una pericia de explotación salen mensajes como por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Ya te llevo la vuelta, oye, ¿dónde topamos para entregarte la vuelta? O ya te llevo las medias blancas. O sea, todo este tipo de cuestiones que establezcan que el señor conocía lo que estaba llevando. ¿Quién tiene que demostrarlo? Fiscalía, porque Fiscalía es el titular del ejercicio penal público. Ellos tienen que demostrar eso, lo cual no sucede en el elemento subjetivo de la culpa, sin querer queriendo. Yo no quería realizar un accidente de tránsito, pero sucedió. Dentro de esto también, y adelantándome un poco y también mencionando, podría existir lo que es un error de tipo, ¿ya? Un error de tipo dentro del dolo. ¿Qué es esto? El desconocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Yo desconocía que estaba llevando droga. En ese sentido, si es invencible, no habrá sanción. Si es vencible, subsistirá su modalidad culposa, si existe por el principio de legalidad. Y por eso les decía que es muy importante, porque no hay tampoco tráfico de drogas culposo. No existe. Entonces, al no existir, simplemente lo que se tendría que hacer es ratificar el estado de inocencia si es que está en una audiencia de juzgamiento o fiscalía de plano no acusar. Dentro también de uno de los elementos del tipo penal que me había olvidado y no tenía de diapositiva es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que realiza el verbo rector, es decir, quien mata, quien estafa. Ese es el sujeto activo, el victimario, por así decir. Dentro de los sujetos activos tenemos sujetos activos calificados y sujetos activos no calificados. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, dentro de un dentro de un robo, puede robar cualquier persona. No te dice el tipo penal que tal persona tiene que realizar. Sin embargo, existen en cambio sujetos activos calificados dentro de tipos penales donde describen eso.
Era el mismo ejemplo que yo les había mencionado de no presentar una denuncia por parte de los profesionales de la salud. No, yo, por ejemplo, no podría cometer ese delito, porque yo soy abogado, no soy médico, no soy enfermero. En ese sentido, ese es un sujeto calificado y un sujeto no calificado. En cambio, cuando el tipo penal prevé que cualquier persona puede cometer ese ilícito. Ahora, el contrario, ¿cuál sería? El sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es sobre quien recae el verbo rector o la acción delictual, a quien le matan, ¿ya? No es lo mismo víctima con sujeto pasivo, ojo, porque el Código Orgánico Integral Penal nos establece en diferentes tipos de personas que puedan tener la calidad de víctimas, personas que indirectamente la infracción les afectó, pero el sujeto pasivo va a ser sobre quien recae el verbo rector. En un homicidio es matar, es la persona que había muerto. Si bien en el proceso pueden comparecer los familiares como víctimas y presentar una acusación particular en la etapa procesal oportuna, no significa que ellos sean los sujetos pasivos de la infracción. Dentro de esto se terminaría cada uno de los elementos descriptivos del tipo penal o los elementos que conforman el tipo penal. Y nosotros pasaríamos en este momento a la otra categoría dogmática que es la antijuricidad. Y tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Primero hubo un acto que penalmente relevante tiene que tener consecuencias. Este acto no tuvo ninguna causa de exclusión de la conducta, no fue porque le empujaron, no fue por un movimiento reflejo, no fue por un estado de plena inconsciencia. Ya pasamos el primer filtro de la conducta. Ahora, el siguiente filtro dogmático que debe existir dentro de la teoría del delito es la tipicidad. A ver, ahora sí veamos. La conducta que realizó esa persona, ¿se subsume o no se subsume a un tipo penal? Se subsume dentro de un tipo penal. Dentro de estas categorías del tipo penal o los elementos del tipo penal, ¿existe el dolo o es una infracción dolosa? A ver, ahora sí, ¿demostramos o no demostramos el dolo? Sí, existe dolo. La persona sabía lo que estaba haciendo y quería hacer lo que estaba haciendo. Perfecto. Subsumimos cada uno de los hechos o las conductas penalmente relevantes dentro del tipo penal. Existe tipicidad. Entonces, debemos pasar al otro filtro dogmático o la otra categoría dogmática que es la antijuricidad, perdón. Esa nos menciona el artículo 29 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice, para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por este código. Aquí hay tres palabras importantes. Primero, amenazar, bueno, dos, amenazar o lesionar. Esa es una parte. Y la segunda, sin justa causa, porque ya veremos que no todo acto típico y que es antijurídico puede ser sancionado. Primero, ¿qué es la antijuridicidad formal? Todo lo que es contrario al derecho o a la norma positiva. Si nos dice el tipo penal no robar y yo robo, ya hay una antijuridicidad formal. ¿Por qué? Porque esta norma es prohibitiva y yo cometo una conducta, estoy contraveniendo la norma positiva. Hay una antijuridicidad formal. Y también dentro de la antijuridicidad informal, en cambio, tenemos lo que es un contenido material extra que se refleja en la ofensa a un bien jurídico tutelar. Es decir, si realmente esta antijuridicidad o esta conducta contraria al derecho lesionó o amenazó un bien jurídico. Por ejemplo, hay un ejemplo muy práctico que suelen ponerlo los dogmáticos. Es, por ejemplo, digamos que exista un delito en contra de, o bueno, hay una persona que es artista, toda la vida ha estudiado esto de artes plásticas, inclusive es licenciado en artes plásticas. Y en su tiempo libre, él se pone a dibujar un cuadro de Osvaldo Guayasamín y lo realiza únicamente por practicar o por tenerlo en su casa o por último por ocio. Si nosotros nos ponemos a ver la antijuridicidad formal, nos daremos cuenta de qué, de que ese sentido se contraria a una norma jurídica que podría ser, por ejemplo, algo de la propiedad intelectual. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la antijuridicidad, aquí me he equivocado, no es informal, es antijuridicidad material. Si estos mismos hechos le cambiamos un poco la historia y a esta persona que estudia
este tipo de artes plásticas se pone a realizar no ya un cuadro de Guayasamín, sino que realiza 10, 15, 20 y los comercializa, ahí sí ya existiría, aparte de que ya hay un hecho o una conducta contraria a derecho, que es dibujar o plagiar un cuadro o una pintura, ya lesiona gravemente el bien jurídico protegido dentro de la propiedad intelectual, por así decirlo, al momento del señor comercializar o al momento de que esa persona, su fin ya no era por ocio, ya no era por práctica, sino ya era por comercio. Si bien en un principio puede ser contrario a derecho, no tiene que ser sancionada, ya que no amenaza ni lesiona ningún bien jurídico, pero en la otra sí, tiene que ser sancionada, porque lógicamente se está afectando un bien jurídico protegido, sobre todo del otro artista. Ahora bien, como les había mencionado, ¿no? Puede existir que una conducta sea antijurídica, pero no por eso significa que tiene que ser sancionada una persona, ya que esta actuación antijurídica esté justificada por cada, o mejor dicho, por tres de las causales que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal y también la dogmática penal, que está aceptada ampliamente. En la primera causa de justificación de la autenticidad es la legítima defensa, y la cual la encontramos en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice, existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. La agresión actual e ilegítima, la necesidad racional de la defensa, y tercero, la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Primero, la agresión actual e ilegítima. Actual. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo estoy caminando por la calle y alguien me agrede por la espalda y yo posterior de eso, que me agredió, que me dolió, que me lesionó, yo a la semana planeo, lo encuentro y le hago lo mismo, le golpeo. Y yo digo, no, es que estoy en legítima defensa. Pues no sería así, porque no se cumple este requisito de la actualidad, de la momentaneidad en ese momento. Otro de estos requisitos que nos encontramos dentro del numeral 1 es la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, ¿quién pueden hacer uso de la fuerza? Los policías. Yo podría decir, tal vez, si un policía llega a mí utilizando el uso progresivo de la fuerza y yo lo agredo o lo golpeo, decir es que yo me estaba defendiendo. No, porque mi actuación sería ilegítima, ¿ya? Entonces, ahí no entraría eso. Pero, por ejemplo, yo me topo con cualquier persona y él me agrede, ahí sí sería ilegítima. ¿Por qué? Porque lógicamente la persona no podría a mí lesionarme o intentar golpearme, ya que no es ni un funcionario público, bueno, mejor dicho, no es ni un policía o es a su vez un militar, alguna de las cuestiones o funcionarios que puedan usar el uso progresivo de la fuerza. En ese sentido, lo que tiene que hacer es una agresión actual e ilegítima. Actual, me están golpeando y porque me están golpeando yo me estoy defendiendo y también lo golpeo. Eso es actual. Es ilegítima porque la persona que me está pegando no tendría que haberlo hecho. No sé quién será y únicamente la necesidad racional de la defensa. Aquí también ingresa, o mejor dicho, está en el debate que siempre saben generar en los procesos penales en donde se trata de justificar la legítima defensa, es el medio por cual uno repele la agresión. Pero este medio no es que debe ser proporcional siempre, sino que tiene que basarse o tiene que realizar un análisis ex ante de la acción. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente, digamos, por ejemplo, yo o existe que es maltratada físicamente por su pareja, ya es acostumbrada a que su esposo les pegue, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ellos una vez se van a una finca, están en una finca antigua, y dentro de estas fincas antiguas existen como armas de colección, y estas armas de colección sí funcionan. Entonces, lógicamente, llega el señor, le empieza a pegar con los puños, le maltrata, le golpea, y ella en su desesperación por defenderse, coge un arma y le dispara y lo mata, ¿ya? Muchos dirán, no, pues, pero uno estaba con los puños y el otro utilizó una pistola. No hay proporcionalidad. No es así, porque tiene que haber un ejercicio ex ante de la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que se está defendiendo tiene que utilizar el medio racional que exista en ese momento, en ese contexto.
¿ya? En ese sentido, ahí existiría una necesidad racional de la defensa. Ahora, un caso contrario, por ejemplo, digamos que una persona tiene una finca y dentro de esa finca llegue y encuentra unas personas robándole, no sé, cualquier fruta, aguacates. Y ellos, por no dejarse atrapar y desde el árbol, le lanzan un aguacate. Y el señor coge una escopeta, ni corto ni perezoso, le dispara y lo mata. Y dice, no, pues es que es un medio racional en ese momento. Ahí no existiría la necesidad racional de la defensa, porque él tranquilamente, tal vez con la palabra de autoridad o tal vez de alguna otra forma, podría, en el contexto que yo les doy, utilizar un medio más racional o menos dañino para la otra persona. Pero en el otro contexto, si es lo único que nos queda, podríamos utilizar y nos encontraríamos dentro de una causa de justificación de la antijuridicidad. El tercero, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Y por supuesto, no. Sería muy peculiar que yo llegue a una persona y yo le empiece a golpear. Y la otra persona se empieza a defender, me golpee, al final yo le genero lesiones y le digo, no, es que yo le golpeé porque él me estaba golpeando. Claro, pero el contexto es que yo empecé la pelea, yo empecé a agredir a esa persona. Entonces, ahí existirá una falta de provocación por parte de quien actúa en defensa del derecho. Es decir, a mí no me estaban agrediendo. Yo empecé a agredir y lógicamente de la agresión que yo cometí respondieron. Entonces yo no podría decir es que estoy en una legítima defensa. Yo estoy agrediendo. No existe una provocación por parte de la otra persona. A ver, otra de las causas de justificación de la antijuridicidad es el estado de necesidad. La encontramos en el artículo 32 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice, existe estado de necesidad cuando la persona al proteger un derecho propio ajeno cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos. Uno, que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Dos, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o el daño que se quiso evitar. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Aquí hay un ejemplo que me gusta utilizar y que es muy didáctico, es de una película, el Titanic. En su última escena, cuando Rose y Leonardo DiCaprio se encuentran en esa tabla en medio del mar, Rose toma la decisión de que no se suba esa persona o Leonardo DiCaprio no se suba a la tabla y ella sobrevivir. Si nosotros nos ponemos a analizar en ese sentido, si Leonardo DiCaprio, digamos, en un caso específico, hubiera empujado a Rose y él, por salvar su vida, se hubiera quedado dentro de la tabla, ¿podrían a posterior a él sancionarlo penalmente? Pues no, porque se encontraba en un estado de necesidad. Un estado de necesidad, en pocas palabras, es mi vida o es la tuya, siempre y cuando se cumplan esos requisitos. Que el derecho protegido está en el real y actual peligro, en el caso que les pongo, por ejemplo, específicamente ahí. ¿Cuál de los dos derechos real y protegidos está en actual y real peligro? La vida. Los dos se van a ahogar, los dos van a morir por el frío. Existe un estado de necesidad. Dos, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o el daño que se quiso evitar. Ahora digamos que Rose quería o empuja a Leonardo DiCaprio para que no suba únicamente con el objetivo de, no sé, recuperar una maleta que llevaba para proteger una maleta. Si nosotros nos damos cuenta ahí, no es, o sea, el resultado que se dio, que es la muerte de Leonardo DiCaprio, y por ejemplo, lo otro que es proteger el derecho a la propiedad o una propiedad, no es comparable, no es comparable bajo ninguna circunstancia y puede ser punible. Yo no puedo decir, salvo mis pertenencias, pero la otra persona se muere. No cumpliría ese requisito. Pero en el caso que yo les pongo, sí es así. ¿Por qué? Porque Leonardo DiCaprio y Rose, ¿qué es lo que trataban de defender? Su vida, su derecho a la vida. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Lógicamente, en ese momento dentro de la Antártida, en medio de la nada, en las fechas en que fue sucedido esto del accidente de Titanic, ¿cuál otro medio practicable podría ser usado? Ninguno. Era el único medio que le quedaba, ya sea empujar a Rose, si fuera el caso de Leonardo DiCaprio, o al revés, Rose empujar a Leonardo DiCaprio y salvarse él dentro de la tabla que estaba flotando dentro del mar.
Ahí se cumpliría el estado de necesidad. Y una persona que se encuentra dentro de un estado de necesidad, que no significa que mi acción no es contraria a derecho. Sí es contraria a derecho. ¿Por qué? Porque le estoy empujando. A la final le estoy dejando que muera. Sin embargo, esta acción contraria al derecho está justificada por un estado de necesidad siempre y cuando se cumplan todos esos requisitos. Y finalmente, dentro de la legislación ecuatoriana nos establece el cumplimiento del deber legal. ¿Qué quiere decir el cumplimiento del deber legal? Lógicamente, primero tiene que haber un deber legal por parte de una persona. ¿Cuál es el caso más, o mejor dicho, más didáctico que siempre nosotros debemos? Los policías. Los policías, si un policía, por su obligación legal, constitucional, por su misión de servir y proteger, él observa que a una persona le están lesionando y utilizando el uso progresivo de la fuerza, neutraliza o a su vez da muerte a esta persona agresora siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros del uso progresivo de la fuerza, está cumpliendo su deber legal. No significa que su acción de lesionar o matar no es contraria al derecho, es contraria al derecho, pero esa acción o acto está justificado por un cumplimiento del deber legal. Él lo hacía porque era su obligación. Ahora bien, dentro de la última categoría dogmática de la teoría del delito, tenemos la culpabilidad, que nos dice, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la juridicidad de su conducta. Nuevamente, ya pasamos el filtro de la conducta, ya sabemos que es una conducta penalmente relevante, no existe ninguna causa de exclusión a la conducta, movimientos reflejos, fuerza física irresistible. En la tipicidad ya establecemos o subsumimos esos hechos a una a, una, a un tipo penal específico, ya sabemos cuál es sujeto activo, sujeto pasivo, demostramos que existe el dolo, o bueno, verificamos que existe el dolo, vamos a la antijuridicidad, nosotros nos encontramos que esos hechos es antijurídico, ya que lesionaron un bien jurídico sin causa justa, es decir, nunca existió una causa de justificación a la antijuridicidad. Hasta este punto, nosotros diremos, pues bueno, ya es un delito. No, nos falta la última categoría, que es la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? Es conocer ya no de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en el caso de llevar este tráfico ilícito de drogas, que yo desconocía que estaba llevando. Aquí es desconocer que lo que yo estoy haciendo es un delito. Es muy difícil esto demostrar dentro de un proceso o a su vez siempre plantearlo como una forma de defensa, ya que existen causas de inculpabilidad probatoriamente difíciles de demostrar. Ejemplo, existe un claro ejemplo que siempre ponían los profesores en la universidad y también los juristas dentro de sus libros, es por ejemplo el extranjero que desconoce que en su país es un hecho normal o un hecho que no puede ser sancionado penalmente, pero en el Ecuador sí, por ejemplo, un aborto, ¿ya? En el Ecuador sigue siendo un delito el aborto, pero digamos que venga una persona, no sé, de Holanda y que en Holanda no sea ilegal abortar. Y él llega acá con su pareja. Se quedan aquí un tiempo, una semana, y se da cuenta que su pareja ha estado embarazada ya 3 meses. Y él dice, bueno, no hay problema. Vamos, abortas porque eso es legal en mi país. Él no se da cuenta que está en el Ecuador. Entonces nosotros diríamos, no, pues es que él cometió esta infracción. Pero él tenía conocimiento de que, o mejor dicho, él desconocía que esa actuación era un delito aquí en el Ecuador, que era antijurídico el abortar. En ese sentido, podría existir una causa de inculpabilidad dentro de un error de prohibición invencible, ¿ya? Otra de las causas de inculpabilidad es el trastorno mental debidamente comprobado. ¿Cuál es la diferencia entre, entre el estado de plena inconsciencia? Es la momentaneidad. Dentro de la culpabilidad tiene que ser una persona que siempre haya tenido esa enfermedad, o bueno, no siempre en realidad, sino que este tipo de enfermedad mental sea permanente, digamos un esquizofrénico. Un esquizofrénico va a ser esquizofrénico, y si tiene un ataque de esquizofrenia y asesina a una persona,
lógicamente va a tener un trastorno mental que perdura en el tiempo. No es como una persona que está conduciendo el vehículo y le da un infarto y por este infarto pierde su conciencia momentáneamente. Ahí existiría un trastorno mental debidamente comprobado, porque claro, todo se tiene que demostrar dentro de las pericias psicológicas y todas estas cuestiones. Otro aspecto importante y que me estaba olvidando, dentro de la culpabilidad nos establece un elemento muy importante, que es ser imputable, ¿no? Porque hay personas que son inimputables. ¿Cuáles son las personas que son inimputables? Por ejemplo, dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal nos establece los menores de 14 años. Si eres menor de 14 años y cometes un delito, no podrás ir a la cárcel, no podrás sancionar. Y hay los semi-inimputables. ¿Cuáles son estos? Los desde los 14 a los 18 años. ¿Por qué esos son semi-imputables? ¿Por qué? Porque el tratamiento, tanto procesal o sancionatorio, que no es sancionatorio en realidad, sino rehabilitatorio, se basa en diferente. La pena inclusive es mucho menos a la que recibiría una persona adulta mayor de edad por este tipo de casos. En ese sentido, se establecería cada una de las categorías dogmáticas y ya estaríamos en el caso específico de que existe un delito. Una persona cometió una conducta penalmente relevante, no tenía ninguna causa de exclusión a esta conducta, un movimiento reflejo, un pleno de conciencia, ya la subsumimos dentro de un tipo penal con todos los elementos objetivos y subjetivos, ya nos percatamos de que esta persona no actuaba bajo alguna causal de la antijuridicidad, no era policía, no había legítima defensa, no había necesidad, y por último nos dimos cuenta que era una persona imputable, tiene más de 18 años, no sabía y conocía la ilicitud de su conducta y tampoco tuvo un trastorno mental debidamente comprobado. ¿Qué significa? Que cometió un delito. Y en este caso, solo en este caso, cuando ya superamos todas estas categorías dogmáticas de la teoría del delito, podremos decir que sí, realmente existió un delito. En ese sentido, quiero agradecer a todos por la atención que me han prestado en este momento y a modo de ser un poco más interactivos y poder cumplir con el tiempo establecido, daré paso a la ronda de preguntas o comentarios, sugerencias o opiniones. En ese sentido, le doy la palabra a la moderadora para continuar con el segmento de preguntas. Muchas gracias, doctor Israel. La primera pregunta del abogado Andrés Herrera. Estimado doctor, espero pueda aclarar la siguiente duda. ¿Qué requisitos debe cumplir una acción para ser considerada legítima defensa? Claro, dentro de la legítima defensa se establece primero ya les comparto, déjenme compartir las diapositivas nomás. Bueno, dentro del primero primero que exista ¿cómo se llama esto? Un ataque ilegítimo y actual. No, primero, lo primero, actual y legítimo, ¿no? Les ponía el ejemplo de que no existe actualidad, digamos, en el caso de que a mí me agredan después de una semana, yo llegue y diga, no, tú me agrediste si te pego y estoy en legítima defensa porque tú me pegaste hace una semana. No existe ese requisito de actualidad, momentaneidad. Tampoco es una actuación ilegítima. O sea, por ejemplo, como les ponía el caso de los policías. Los policías pueden usar la fuerza. ¿Por qué? Porque la calidad en lo que ellos realizan les permite, la ley les permite, pero no cualquier persona me puede venir a pegar a mí. Entonces ahí habría uno de los requisitos. Otro de los requisitos es un medio racional, como les decía, es este tipo de proporcionalidad, pero no proporcionalidad en el elemento que uno realiza la legítima defensa, sino proporcional en el derecho que yo estoy defendiendo. El caso que le puse, una mujer abusada físicamente por parte de su pareja, la única forma que tuvo en ese momento, el único medio necesario era una pistola, aunque la otra persona le estaba agrediendo únicamente a golpes y por esta pistola lo utiliza y lo mata. Existe legítima defensa. Claro, porque bueno, nosotros diremos, no, es desproporcional porque uno estaba con los golpes y otro con la pistola. No es así, porque es proporcional ¿en qué? En la como esto en el derecho que trataba de proteger, la vida, la integridad. Ella se estaba protegiendo la vida y la otra persona que le estaba agrediendo, le estaba igual queriendo quitar la vida, por así decir. Y finalmente, el último requisito, que es esto de que no exista falta de provocación por parte de la persona que está utilizando la legítima defensa. Como les decía, ¿no? Yo no puedo llegar y pegarle a una persona y después decir, no, es que yo ya
Y yo le pegué, ella me respondió, yo le volví a pegar y estuve en legítima defensa. No, pues si tú comenzaste la pelea, entonces existiría una falta de provocación. Esos son los tres requisitos que se tienen que cumplir obligatoriamente y que están tipificados dentro de la normativa del Código Orgánico Integral Penal. Y podríamos establecer que la causa, o mejor dicho, que esa conducta está justificada legalmente. Golpear sigue siendo un ilícito, matar sigue siendo un ilícito, pero por el contexto y los requisitos que se cumplieron, mi conducta está justificada. Perfecto, continuamos. ¿Cómo se determina la proporcionalidad en un caso de legítima defensa? ¿Existen criterios específicos que los jueces deben seguir para evaluar esta proporcionalidad? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, como les decía, ¿no? La proporcionalidad en un caso de legítima defensa. Esta proporcionalidad, criterios específicos que los jueces deben seguir para elaborar esta proporcionalidad. Dentro de las categorías, mejor dicho, dentro de la dogmática o el derecho penal parte general, yo creía, o mejor dicho, nos dicen los dogmáticos que la proporcionalidad tiene que ser en proporción del derecho que se está defendiendo y con el que se lesionó. No es con los medios de defensa. No existe un conocimiento erróneo por parte de las personas en general de que, por ejemplo, si una persona saca un cuchillo, el policía tiene que defenderse con el cuchillo o yo tengo que defenderme con un cuchillo. La proporcionalidad se basa en qué estoy defendiendo. Si una persona llega con un cuchillo, lo que me quiere hacer es matar. Y si yo saco una pistola y en legítima defensa lo mato, ¿qué estaba defendiendo? Mi vida. Es proporcional. ¿Por qué? Porque al final yo acabé con la vida de una persona, pero proporcionalmente yo qué hice, defendí la mía. Entonces ahí existiría este criterio de proporcional, no en el medio que se utiliza, sino en el bien jurídico que se protege, en los casos más específicos, la vida o la integridad. Perfecto. ¿En qué casos específicos se puede alegar el ejercicio de derechos como justificación y cómo determinamos su legitimidad? Ya, a ver, no sería ejercicio de derechos, sería ejercicio de funciones, porque los policías, plenamente los policías, ¿cómo sería legítimo? Siempre y cuando cumplan los parámetros del uso progresivo de la fuerza. Dentro de los parámetros del uso progresivo de la fuerza existen niveles, por así decir, niveles, la verbalización, o mejor dicho, existe un nivel dentro del uso progresivo de la fuerza que solo la simple presencia de un policía ya tiene que imponer o persuadir a una persona infractora a dejar de cometer o dejar de lesionar a otra persona. Entonces, ¿cómo es legítimo? Si van subiendo o tienen o se cumple el uso progresivo de la fuerza. Después de que haber fallado que un policía se aparezca, incluso solo su presencia trate de disminuir un daño, unas lesiones que existen, ya utilice, por ejemplo, ya fuerza física para poder neutralizarlo, en caso de que la otra persona también esté utilizando fuerza física. O a su vez, lo último que sería, si la otra persona atenta gravemente o trata de dar muerte a una persona, ¿qué es lo que debería hacer el policía? Usar el uso progresivo de la fuerza de manera letal, matar. En ese sentido, ahí se cumpliría su legitimidad. Muchísimas gracias. Nos comenta Roger Mera. Estimado ponente, ¿me podría indicar cómo es que interactúan los conceptos de imputabilidad y culpabilidad en situaciones de legítima defensa en casos de trastornos mentales o alteraciones emocionales graves? Claro, ¿me podría indicar cómo es que interactúan los conceptos de legítima defensa en caso de trastornos mentales o alteraciones emocionales graves? A ver, yo creería que ahí son dos diferentes categorías dogmáticas, ¿no? Legítima defensa es una causa de justificación de la antijuricidad y los trastornos mentales o alteraciones emocionales o graves sería una causa de justificación de la culpabilidad. Pero ahora bien, en un caso práctico, yo creería, por ejemplo, si ya tenemos una persona que están teniendo lesiones o se están agrediendo físicamente y esta persona tiene un trastorno mental, pero si se cumplen los requisitos de la legítima defensa, yo creería que no pasaría el otro filtro de la culpabilidad, porque tal y como nos dicen los dogmáticos, es un filtro que tienen que ir pasando. No puedo pasarme yo de la conducta a la culpabilidad o de la tipicidad a la culpabilidad, porque tenemos que ir uno paso por paso. Entonces, en el caso que pone o en la pregunta que hace, yo creería que si se cumple la legítima defensa,
en una persona que tiene un trastorno mental o alteraciones emocionales graves, se quedaría en la antijuridicidad, ya que estaría justificada la antijuridicidad. Ahora, que si no se cumple, digamos, la legítima defensa como causa de justificación de la autojuridicidad y nos vamos a la culpabilidad y en la culpabilidad, no sé, logramos demostrar que en ese momento tenía un trastorno mental, entonces ahí tampoco existiría una sanción por parte de él, de la persona infractora o la persona que está generando lesiones o muerte en ese caso. Yo creía así más o menos que tendría que ser. Continuamos. Nos comenta el abogado Carlos Ceballos. ¿El COIP prescribe delitos o conductas? Ya, el COI prescribe delitos o conductas. Conductas en realidad, porque como les decía, primero esta trataba de darme mi exposición de una manera teórica. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte procesal o la parte que es más práctica, nosotros nos daremos cuenta que eh, ciertas inconsistencias, por así decirlas, con el COI, con la dogmática. ¿Por qué? Por ejemplo, si el COI nos habla de delitos, pero si nosotros nos ponemos a establecer qué es un delito, es perdón, una acción antijurídica, típica antijurídica y culpable. Una conducta, en cambio, nos quedaríamos dentro de la categoría dogmática de la conducta. Entonces, ¿el COIP prescribe delitos o conductas? Pues prescribe los dos, delitos o conductas. Pero lo que prescribe más es infracciones, porque una infracción puede ser un delito y también una contravención. Continuamos. Patricia Medina. Buenas noches. Una pregunta. En casos de agresión de una persona con discapacidad, ¿no le pueden detener o cómo quedaría el caso? A ver, en ese caso, una agresión de una persona con discapacidad, o sea, la persona con discapacidad la agrede. Yo creo que nuevamente iríamos al filtro que tenemos que hacer, si cumplen o no los requisitos de la legítima defensa. Pero dentro de estos requisitos de la legítima defensa, yo creería que se basaría más o tendríamos que enfocarnos más en el caso específico al medio necesario o racional para la defensa. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, que venga un señor en una silla de ruedas y me dé un golpe, ¿ya? Y yo por ese golpe llegue yo y le dé una patada y el señor lógicamente se va a caer y se va a tener una lesión. Entonces no existiría lógicamente por parte mía, una legítima defensa. O puede ser que una agresión de una persona con discapacidad no pueda ser una agresión física, sino una agresión con arma de fuego. Entonces, ahí sí podría existir que una persona le pueden detener, creería yo. Yo creería que el contexto de la situación define cómo se podría conllevar ese proceso. Pero en teoría, si una persona discapacitada agrede a otra físicamente y la otra se defiende, tendríamos que basarnos específicamente o concentrarnos en el elemento de la racionalidad del medio de defensa. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, no es las mismas condiciones defenderse de una persona que no tenga ninguna discapacidad, como por ejemplo una persona que utilice silla de ruedas, a una persona que no utilice silla de ruedas. Creo que ahí nos concentraríamos para saber si realmente o no. Pero de ahí yo creía que lo pueden detener. ¿Por qué no podrían detenerle si es un ilícito siempre y cuando no esté dentro de unas causas de justificación de la antijuridicidad? Como le digo, un arma de fuego. Ahora, lo que sí no podrían darle es después prisión preventiva. Eso sí no podría. Continuamos. Nos dice Luis Galvez. Buenas noches. ¿Qué se piensa, doctor, sobre la judicialización de los casos vinculados con temas políticos? A veces existen abusos en la prisión preventiva. No solo políticos, mediáticos, y estoy de acuerdo con eso. En este momento yo tengo un caso un poco mediático de minería. Y en ese caso específico no existe una razón fundada por parte del juez de primera instancia para dar la prisión preventiva. Únicamente porque salió en las noticias, únicamente porque simplemente existen personales militares dentro de ese proceso involucrados presuntamente, se les dio prisión preventiva. Entonces, es lo mismo en la política. Lamentablemente, hay que aceptar que la política o el poder ejecutivo sí tiene incidencia en el poder judicial, porque sí se establece, ¿ves? Por ejemplo, hay un caso muy específico, la prisión preventiva que le dieron como ejemplo, ¿no? Al hijo de la vicepresidenta Abad, que después, por rendir caución, si no me equivoco, salió libre. Imagínense, darle prisión preventiva por un delito, creo que no superaba ni los 5 años, que era, no sé, no quiero equivocarme, pero tal vez sea un delito que es susceptible de una suspensión condicional de la pena. Le dieron prisión preventiva. A él
Él pudo salir de la prisión preventiva porque dio una caución, dio una garantía, dio dinero para salir. Entonces, es muy verdadero lo que menciona Luis Gálvez en el sentido de que sí, abusan de la prisión preventiva, no por ser temas políticos, sino por ser mediáticos. Y lo político siempre sabe ser mediático. Entre más importante un político, más mediáticos. Pero como les pongo el ejemplo, no solo por políticos. Con que sea mediático, los jueces lamentablemente sí abusan de la prisión preventiva. Digo los jueces, ¿por qué? Y no los fiscales. Porque si bien los fiscales son objetivos de conformidad a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, a la final hacen su trabajo, piden prisión preventiva. Pero ¿quién realmente tiene que analizar si esa prisión preventiva cumple o no los requisitos de proporcionalidad, necesidad, idoneidad y que realmente existan riesgos procesales para establecer la prisión preventiva? Es el juez. Imagínense, si Fiscalía pide por pedir y los jueces le dan, hay más que culpa que Fiscalía tendrían los jueces. Entonces, es muy verdadero lo que menciona Luis Gálvez. Y sí, sí existe abuso de la prisión preventiva, no en temas políticos, sino en temas mediáticos, para englobar a casos en donde no hay políticos, pero se ha hecho mediático y se da la prisión preventiva de manera infundada. Muchísimas gracias. Tal vez tenemos preguntas adicionales. Justo acaban de añadir una más. ¿Qué hacer para reducir estas mediatizaciones? Los jueces a veces les da miedo porque les inician investigaciones a ellos también y pueden iniciar disciplinarios contra ellos. Claro, eso es muy verdadero. Yo creo que la base de todo sistema jurídico para que no exista influencia por parte de sujetos políticos o funcionarios, o mejor dicho, o funciones externas de la función judicial como la función ejecutiva, yo creo que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Mientras los jueces cumplan con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución, los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar o reducir esto de las prisiones preventivas, yo creía que no habría ningún problema. El problema es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, ¿por qué? Porque, como lo dice, puede que un juez tenga la razón, no le dé prisión preventiva en un caso mediático porque no era necesario la prisión preventiva, pero oh, sorpresa, a la semana le están iniciando un sumario administrativo. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer es con los funcionarios del Consejo de la Judicatura, las personas encargadas del control disciplinario, poder, o sea, brindar esta seguridad jurídica, cosa que los jueces no tengan miedo en dar sus resoluciones en derecho, por así decirlo. Eso por una cuestión. Y por otra, puede ser un tema de la sociedad, pero yo creería que ahí es obligación como abogados, porque nosotros como abogados podemos ver una noticia que se le ha dado prisión preventiva a un presunto caso o que no se le ha dado prisión preventiva en un supuesto caso, y nosotros como abogados vamos a entender, ¿no? Vamos a decir, claro, pero el juez estuvo bien, pero ahora el grueso de la sociedad, las personas que no son abogadas, la presión que ejercen sobre este tipo de decisiones puede alterar o no. Entonces, ¿qué es lo que sucedería ahí? Y vuelvo a la idea principal, la seguridad jurídica. Mientras se brinde seguridad jurídica, no tendrían que haber sanciones no necesarias y ni tampoco deberían haber prisiones preventivas infundadas. Entonces, eso, mi estimado. Perfecto. Carlos Tenorio, buenas noches. Carlos Tenorio le saluda. ¿Cómo podemos dominar nuestros derechos constitucionales sin que la influencia del poder político no prevalezca en varios casos? Bueno, eso saliéndose un poco del tema, ¿no? De la exposición que di, pero yo creería que visibilizando los casos. Yo conozco muchos casos en los que se cometen injusticias por políticos y en casos no mediáticos, en casos de que, por ejemplo, una persona tenga un nombramiento provisional ya 5 o 6 años o un contrato de servicio convencional 4 o 5 años. Y oh, sorpresa, vino un político nuevo en una empresa pública y le despidan. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la mayoría de gente dice, no, ¿para qué voy a gastar dinero en abogados? Entonces, yo creería que para nosotros poder, o sea, ejercer nuestros derechos constitucionales y poder, o sea, que respeten nuestros derechos constitucionales es ejercer las acciones que la normativa nos da sin miedo. Es hacer, sea que nosotros perdamos, sea que ganamos, pero lo intentemos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como pueden o como saben decir, cualquier juez, cualquier tribunal o alguien nos puede dar la razón y nosotros podemos crear un precedente de estas injusticias y que a posterior otras personas que se encuentren en esta misma situación puedan ejercer sus derechos de manera exitosa.
Excelente, doctor. Tal vez tenemos alguna pregunta de las personas que estén conectadas, que quieran tal vez en algún momento activar el micrófono. Está abierto en este momento. Vemos unos últimos mensajes. Muchas gracias, doctor. Excelente. De Carlos Tenorio. Nicole Moreno. Excelente. Luis Torres. Excelente ponencia, doctor. Felicitaciones. Siga adelante. Por acá también tenemos, gracias por compartir sus conocimientos. Excelente ponencia. Gracias a ustedes por sus comentarios. Y como les decía, yo creería que más que agradecerme a mí, yo debería agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme y ser tan amables con sus comentarios. Asimismo, como les había dicho, las personas que están aquí, las que se capacitan, somos los que hacemos la diferencia. O sea, no hay más. Existen dos tipos de personas. Los que no hacen nada y los que sí hacemos algo por sacar adelante el país, sacar adelante nuestras familias y sobre todo ser mejores personas, ser mejores profesionales. Listo. Entiendo que no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, pues de mi parte, estimados asistentes, con gran satisfacción concluimos este primer día, este primer módulo de nuestro curso especializado en Derecho Penal Teórico Práctico en nuestro país. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que están conectados, se han dado tiempo para conectarse, por su activación, por su participación totalmente activa, lo cual obviamente ha enriquecido considerablemente esta discusión y ha demostrado el compromiso que tienen con su formación profesional. Adicional, quiero extender un agradecimiento al abogado Israel Narváez, quien nos ha brindado una cátedra totalmente excepcional, ofreciendo una visión amplia y detallada del derecho penal ecuatoriano. Su habilidad para conectar esta teoría con la práctica y obviamente impartirnos sus conocimientos ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros. Así que el día de mañana continuaremos con el segundo día del curso, donde nos enfocaremos en la práctica del derecho penal. Así que esta pues se convierte en una oportunidad excelente para aplicar lo aprendido en el módulo 1 y fortalecer las habilidades profesionales. Esperamos contar con su presencia y participación activa. Y nuevamente muchas gracias, estimado abogado Israel Narváez, por su ponencia tan excelente y enriquecedora. Y nos vemos mañana para un nuevo módulo. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes. Hasta luego con todos.